Juntos, pero no revueltos. Juntos, pero no revueltos. En Noticias Ecos 1360 Radio. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair blowing in the midwinter wind, and I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me, from a fight I could not win. Como nuestro invitado de hoy en Juntos, pero no revueltos, es rockero hasta el tuétano, pues lo saludamos con Uriah Heep. Lady in Black, Dama de Negro, es la canción que nos acompañará como banda sonora hoy en el programa. Tenemos un espacio para reflexionar sobre asuntos de ciudad, entre otras razones porque la campaña política ya está en pleno curso, definidos los aspirantes a ocupar el cargo de alcalde de Pereira, de gobernador de Risaralda y por supuesto en consejos y asambleas. Presente usted a nuestro invitado, don Andrés. Pues es el exalcalde de la ciudad de Pereira, excónsul en Cuba durante mucho tiempo. ¿Cuántos años estuvo por allá el doctor Gustavo Orozco Restrepo en la tierra de don Fidel? Doctor, muy buenos días, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Juntos pero no revueltos. La tierra de Martí. Y el Bacardí. Y el Bacardí. Y claro, y también de ese evento tan importante para la política mundial que fue la Revolución Cubana en el año 59. 15 añitos. Buena cantidad de tiempo por los lados donde hoy se gesta la paz de Colombia, que esperemos llegue a buen fin y que ahorita la tocamos, don Gustavo. Sí, señor, será ineludible en algún momento del diálogo tocar el punto, porque entre otras cosas nuestro invitado Gustavo Orozco vivió también un momento relacionado con diálogos de paz para la época en Colombia, o por lo menos con intentos de acercamiento, de manera que le damos los buenos días a Gustavo Orozco. Le agradecemos el haber aceptado esta invitación para reflexionar como siempre sobre asuntos de ciudad, porque algo que faltó añadir allí, Andrés, fue que en un principio Gustavo Orozco fue el líder del proyecto integral para la celebración de los 150 años de Pereira en 2013. Fue el líder porque estuvo cumpliendo esa función hasta que lo dejaron, hasta que la indolencia y la inoperancia en muchos campos lo hicieron imposible. Pero bueno, eso está allí atrás y lo que queremos es empezar, repito, agradeciéndole la presencia a Gustavo Orozco. Y la primera inquietud es esa, de lo que se soñó, de lo que se planteó como esencia de esos 150 años, que usted siempre hizo énfasis en que no podrían ser un punto de llegada, es decir, la realización de una serie de eventos sociales y culturales muy importantes, sí, pero no podía ser solamente eso. De el 2013 a esta fecha, de lo que se soñó, se pensó, se diseñó como ese punto de partida para la ciudad en los siguientes 17 años, ¿qué realmente se está moviendo? ¿Qué sigue vivo? ¿Y cree usted que puede seguir consolidándose como parte de eso, de toda esa perspectiva de la ciudad hacia 2032 y más adelante? Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes, a la emisora Ecos 1360, a Andrés, a Gustavo, a Hans, por esta invitación y esta posibilidad de estar nuevamente con estos temas que nunca pasarán, su interés nunca pasará. Lo que pregunta concretamente Gustavo, yo creo que las ideas que se plantearon en la época cuando se preparaba la celebración del sesquicentenario siguen totalmente vigentes.
la necesidad de un análisis prospectivo serio que nos insertara en términos de región hacia el futuro, siguen siendo una necesidad importante. Y el proceso se inició. Desafortunadamente ese proceso sí está muy lesionado, sobre todo por la desidia, la falta de interés, la falta de comprensión y un poco por la mediocridad también de algunos de los funcionarios responsables de esos temas. El proceso de la resignificación de los ríos en general pues no ha sido comprendido por la administración y por quienes han sido responsables de la administración, pero tiene una excepción muy importante en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, en la Cárder, que se ha responsabilizado de uno de los proyectos específicos que tiene una gran importancia, como es el Parque Lineal del Río Tun, que no solamente es un parque tradicional, sino un parque con significados muy importantes para la conservación del medio ambiente, obviamente a través de la conservación de nuestra principal fuente de agua, para la vinculación de la comunidad a proyectos específicos que tengan que ver con estos temas, con el apoyo a la idea del turismo sostenible, que es una estrategia de desarrollo económico fundamental para nuestra ciudad, no la más importante ni la única, pero indiscutiblemente tiene un peso importante y mucho más vinculado pues a las grandes posibilidades que nos da un proyecto de integración regional tan importante como es el paisaje cultural cafetero. Y en la parte cultural, el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo afortunadamente adoptó algunas de las ideas y ha hecho lo posible también por conservarlas, como es el sistema de estímulos y de convocatorias, por ejemplo, que ha eliminado una perniciosa costumbre de coger el presupuesto municipal dedicado a estos aspectos y señalarlo a dedo según las conveniencias politiqueras y amiguistas de los dirigentes que tienen momentáneamente la responsabilidad de manejar la ciudad. Entonces yo creo que en general no nos debe llevar a que ha habido que estamos frustrados en esto. Yo creo que los caminos, los proyectos, los procesos sobre todo, porque son procesos para ese recorrido que se debía iniciar o que se inició en el sesquicentenario, yo diría que han estado momentáneamente suspendidos en su gran mayoría, con excepción del proyecto realmente, como le digo, que la Cárder ha seguido moviendo, pero allí están para reanudarse en el momento en que en la ciudad hayan mejores condiciones y mejor calidad de la gente que la administra. A propósito de lo mencionado por usted, en el caso del río Otún, acaba de presentarse un componente desde lo artístico, desde lo estético, o sea, una de las fases de una propuesta que involucra las artes plásticas allí, liderada entre otras por la pintora Viviana Ángel y el también pintor Álvaro Hoyos. Le cuento que ayer tuvimos a otro de los personajes que le está trabajando fuertemente a ese, Edgar Iván Velasco, aquí estuvo contándonos un poco de lo que es la acuavía del río Tun. Sí, entre otras cosas, porque mencionaba el exalcalde Orozco lo de la resignificación, y aquí pasó algo con la estrategia de comunicaciones. O sea, puede que para los expertos la palabra resignificar tenga unas connotaciones y lo tengan clarísimo, pero si usted va a decirle a las personas que estamos trabajando por resignificar los ríos Otún y Consota, pues empieza a tener problemas en la comunicación, y así hubo distintas instancias de la propuesta donde la comunicación y el manejo de los lenguajes flaquearon. El otro punto pasa porque de hecho incluso los detractores más recalcitrantes de la gestión del Instituto de Cultura de Pereira reconocen a esta altura del camino que finalmente fue lo que salvó la celebración de los 150 años. Una actividad cultural seria, bien escogida, plural, con buen criterio, y ese balance vale la pena recogerlo y fortalecerlo, sobre todo en un medio donde la misma dinámica electoral y política hace que no existan políticas de Estado en ningún frente,
sino políticas de cada administración. Entonces un alcalde o un gobernador trabaja en función de sus intereses y de los grupos de poder que representa, y entonces por bueno que haya sido, un proceso llega y de un plumazo lo borra. Yo creo que en el campo cultural estamos frente a una muy buena oportunidad de fortalecer ese modelo y ampliarlo y replicarlo en otros sectores. Sí, y Gustavo, entre otras cosas, y valga como un punto de alerta, modelo que está en peligro. Sí, señor. Y en permanente peligro porque es que no les gusta a los administradores de turno, no les gusta a los politiqueros, y fundamentalmente creen que es mucho mejor pues que usted y yo lleguemos allá con un proyecto, y como somos amigos de fulanito de tal, del senador o del representante a la Cámara o del funcionario, y con una recomendación inmediatamente nos dan el dinero para cualquier mamarracho de proyecto, ¿no? Entonces ese sistema, valga decirle a la comunidad, está en peligro. Tiene enemigos inclusive internos dentro del instituto, porque en el instituto permanecen reliquias del pasado que son indeseables realmente, y si en cualquier descuido lo desaparecen. Es que vea, los enemigos, claro y contundente. Los enemigos peligrosos de la actual gestión de Adriana Vallejo de la Pava, a mi modo de ver, una gestión digna de imitación. Enemigos están adentro del mismo Instituto de Cultura de Pereira, precisamente por eso, porque tradicionalmente se manejaron los recursos con ese criterio politiquero, ¿cierto? Entonces repartamos los recursos para que todo el mundo quede contento, sin fijarse en lo más importante, en la calidad y la pertinencia de las propuestas. Otro de los elementos manejados, no solo alrededor de los 150 años de Pereira, Gustavo, sino del ejercicio de prospectiva, es el del componente académico, el rol de las universidades públicas y privadas. Pero usted me permite, claro, Gustavo, sí. yo le hago una interpelación ahí porque claro. A mí me faltaron un par de preguntas, tal vez una pregunta a Gustavo con el componente ambiental y la resignificación de Río Tun. ¿Alguna vez vamos a tener nosotros esa vía, que ya se empezó con la acuavía que explicaba Gustavo ahorita, con esa resignificación artística o esa intervención artística? ¿Alguna vez lo vamos a poder disfrutar verdaderamente los pereiranos y no pasar volados por un sector que nos parece como olvidado o de quinta categoría? Yo espero que sí, y bueno, por ejemplo, el señor alcalde actual, yo creo que cada que viaja a otras ciudades, una de las cosas que tiene que ver es a ciudades del exterior muy importantes y a congresos muy importantes sobre ciudades sostenibles, sobre ciudades inteligentes, etcétera. Tiene que haberse dado cuenta de la importancia que en todo el mundo y todas las ciudades, no solamente importantes, sino todas las ciudades conscientes del mundo, en el mundo, de lo importante que es la calidad de vida para los habitantes, etcétera, le dan a sus ríos. Es muy poca la ciudad del mundo y muchas son atravesadas por ríos que no lo cuidan de verdad, que no lo consideran un patrimonio y un activo fundamental para la felicidad de la gente, para la calidad de vida, para sitio de intercambio y de comunicación entre las diferentes personas. Inclusive yo hace poco recibía una manifestación de uno de los colaboradores actuales de la administración, en el sentido que me decía que realmente se venían dando cuenta de la importancia que tenían los ríos en el desarrollo urbano. Una lástima pues que un funcionario bien importante se refiera a que nos estamos dando cuenta apenas cuando uno de los requisitos para haberlo nombrado debía haber sido ese, ¿no? Pero bueno, yo tengo esperanza. La Acuavenida o Acuavía, no importa, es un gran ejemplo y muy bueno que hayan estado aquí ya Edgar y que Edgar Velasco, y se reconozca el trabajo de Viviana y Álvaro, porque allí hay un muy buen ejemplo que sigue las mejores prácticas que se han hecho en otras ciudades del mundo, no solamente del primer mundo en Estados Unidos, en Canadá, sino también del mundo de nosotros, como en el Brasil, en el mismo Ecuador, aquí abajito, en el caso de Guayaquil con el río Guayas, en el sentido de que realmente a través del arte
a través de la manifestación artística, de impulsar esos sentimientos dentro de la comunidad, hay un buen vehículo para transformar esa sociedad, esas comunidades, y hay un buen vehículo para que la comunidad se comprometa con ideales mucho más altos. Y no necesitan irse ni siquiera al exterior. Simplemente con ir a Lorica en Córdoba o a Montería, donde hicieron unos bulevares espectaculares en el río Sinú, resignificaron la ciudad, resignificaron el río y hoy están disfrutando de un paisaje, de un lugar de esparcimiento para toda la ciudadanía. Ningún Lorica. Aquí a hora y 45 minutos de camino en Mistrató, ustedes recordarán que hace 2-3 años se produjo una inundación muy fuerte que desbordó y destruyó buena parte de la zona céntrica de la localidad de Mistrató. Allí, con esos recursos de la atención a la emergencia del gobierno nacional, se construyó, se canalizó la quebrada, además se construyó la destaparon. Se puso un malecón, desafortunadamente la gente sigue arrojando basuras allí, pero se le cambió por completo el panorama, porque se convirtió en un punto de encuentro. Esa se llama la quebrada Arrayanes. Arrayanes, sí señor. Arrayanes, y en este municipio, aquí a 1 hora y 45 minutos, hay un ejemplo. Se aprovechó una emergencia para darle otra significación, otro valor distinto a la quebrada Arrayanes, por ejemplo. Y se ha rectificado cosa importante. El caso de Medellín siempre aparece como ejemplo, a veces pues no deseable también, pero lo que se está tratando de hacer con el río Medellín, la manera como el río Cali en muchas partes del centro, en Neiva, ¿no? Y como decía Andrés, lo de Montería, lo de Lorica, en fin, yo creo que eso ya está superado, el que tengamos que defender las bondades y las facilidades y lo importante del río desde el punto de vista de diseños urbanos realmente que busquen, que propicien la felicidad y el bienestar de la gente. Ese punto, doctor Gustavo, Medellín está sacrificando su movilidad por recuperar parques alrededor del mismo río. En ese sentido, Pereira ya puede estar pensando en recuperar el río Tun, pero ¿qué otras zonas se pueden como utilizar o recuperar para generar esos espacios sociales y culturales? No, muchas. Primero, lo que decía Gustavo ahora, sobre quizás a veces la dificultad de la gente entender el significado de resignificación, ¿no? Que realmente repensar lo que quiere, lo que ha representado para la ciudad estas cuestiones. Aquí el río ha significado oportunidad para echar basuras, para echar los excrementos humanos, inclusive una cosa dolorosa, en los años 50 la única oportunidad, 40 y 50 la única oportunidad de la gente que le dieron, que venía desplazada, es tirarla al río, prácticamente. Aquí hay expresiones como que a Pereira de Dos Quebradas la separa el río Tun, a Pereira de Dos Quebradas los une el río Tun, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, entonces, y le decía que el proyecto de los ríos no es el único proyecto dentro de la resignificación en general de todos estos conceptos. Son grandes, nosotros hemos propuesto allí, nosotros es un equipo muy grande que logró trabajar un tiempo en el sesquicentenario hasta que nos hicieron la vida posible y prácticamente nos hicieron ir, ¿no? De acá, y de acá, no solamente del proyecto y no de Pereira, casi todos salimos, tuvimos que salir de Pereira nuevamente a descansar afuera o a librarnos de la malquerencia y de la displicencia de quienes tenían que hacer esto. Contempla, le decía, ese proyecto, me perdonan la discreción, es un gran diseño de ciudad donde los corredores ecológicos, biológicos, etcétera, prácticamente son la base del diseño de la ciudad. Y no me aguanto el decirles cierta cosa. Miren ustedes, todos tenemos el mapa de Pereira. Los dos ríos, ejes oriente-occidente, con Sota y Otún, más los afluentes locales que les llegan muchas quebradas, como la Dulcera, la Arenosa, etcétera, etcétera, el mismo Egoyá. Bueno, eso, pero los corredores, el corredor que se inicia prácticamente, y lo voy a iniciar en el Alto del Nudo, le hace una herradura a Dos Quebradas, pasa por la pradera,
atraviesa el río Otún en el comienzo del Parque Lineal, sigue por Canceles, va a la Universidad Tecnológica, Salado con Sotá, por el río Otún sigue aguas abajo hasta llegar a lo que es hoy el Batallón San Mateo. Por allí se desvía, si se quiere, nuevamente hacia el norte, ¿no? Y vuelve a encontrar el Alto del Nudo. Yo creo que todos lo han entendido, porque es que es muy sencillo. Ese es un corredor enorme de diseño, no solamente para que la gente vaya a ver pajaritos y vaya a respirar aire, bueno, sino para que la gente se reencuentre, para que hayan actividades culturales, para que hayan actividades educativas de mucho tipo y grandes oportunidades económicas también, porque los bienes y servicios ambientales es algo que hoy se vende y está ligado casi a la canasta ciudadana de oferta de la economía, lo mismo con el turismo sostenible. Entonces es un gran proyecto de diseño de la ciudad, teniendo en cuenta su patrimonio natural, ¿no? No olvidemos además un detalle: la que hoy se conoce como la calle de la Fundación fue antes un camino que conectaba los ríos Otún y Consota, siguiendo la ruta hacia el Salado de Consotá. Y a ese punto quería llegar, porque usted ya mencionó la Universidad Tecnológica, mencionó el Salado, y otro de los componentes fuertes que se plantearon desde un comienzo, cuando se estaba diseñando el borrador y la estrategia de los 150 años, fue el del liderazgo, que le corresponde al sector educativo en general y al de las universidades en particular, en razón del impacto que tienen en la vida de cualquier sociedad. La Universidad Tecnológica, que además el Salado de Consotá está en predios de la universidad, allí o por lo menos en el área de influencia de la Universidad Tecnológica, pero además tiene dentro de su estructura académica unos componentes tan valiosos como la maestría en historia, que pueden y deben intervenir de manera decisiva en la consolidación de estas ideas. ¿Cómo ve usted, a la luz de esas necesidades, la llegada de un nuevo rector a la Universidad Tecnológica de Pereira? Es muy promisoria. El nuevo rector de la Universidad Tecnológica, Luis Fernando Gaviria, es una persona que ha estado vinculado a la universidad hace mucho tiempo, y ya que estamos hablando de estos temas ambientales, precisamente hijo, si se quiere, de la Facultad de Medio Ambiente, creador del programa, creador de otros programas que tienen que ver con este tema. Por lo tanto, pues una coincidencia bien interesante. Yo estoy seguro de que, como sucede con todos estos nuevos rectores, la llegada de Luis Fernando Gaviria es muy promisoria para la universidad. Y asegura, yo creo, también continuar la gran presencia que la Universidad Tecnológica ha tenido en el desarrollo de Pereira, indiscutiblemente. Son muchos los proyectos que han tenido el respaldo de la seriedad y de las bondades académicas de la Universidad Tecnológica de Pereira en el pasado. Los mismos círculos virtuosos que ahora constituyen parte muy fundamental de la política de la primera infancia, nacen allí. El reconocimiento de la necesidad de acudir a la sociedad del conocimiento, a la ciencia, a la tecnología, la innovación, con el programa de nodos para este tipo de desarrollo en la Universidad Tecnológica han sido fundamentales. Y obviamente no solamente la llegada también de Luis Fernando Gaviria a la universidad, sino la posibilidad de que un gestor muy importante de la vinculación de la universidad al desarrollo de Pereira y de la región, como es Luis Enrique Arango, ahora aspire también a la alcaldía y que tenga posibilidades realmente de ser el próximo alcalde. Es decir, todo esto nos garantiza una permanencia de pronto de la presencia de la Universidad Tecnológica en la vida económica, en el desarrollo, en la vida cultural, en la educación de la región. En ese punto uno nota una especie de fisura en todo el sistema educativo, que a pesar de que debe ser una estructura, debe ser una continuidad, me refiero
a la primera infancia, a los niños, a los jóvenes, hasta la llegada a la universidad. Pero uno no ve el sector medio, por ejemplo, que es tan importante, porque son los chicos que se están preparando para llegar a la universidad. Uno no ve el liderazgo, más allá de lo técnico, más allá de la preocupación por las coberturas, uno no ve el liderazgo en el sector educativo ni local ni regional dirigido a esos, a formar parte orgánica y activa de esos procesos de ciudad. Es decir, todo esto de la historia y las dinámicas de la ciudad de Pereira, del departamento de Risaralda, ahora que se empieza a hablar de los 50 años, aparte de sacar a los niños para los desfiles, ¿cierto? El 30 de agosto o el 20 de julio, cosas de esas, uno no ve en el sector medio un componente fuerte que le permita integrarse, Gustavo, a lo que vienen liderando las universidades. Y me perdonan, le complemento, que uno solo ve ese sector medio en los medios de comunicación o en las noticias, solo con un tema puntual, y es el de la drogadicción y la delincuencia alrededor de los colegios. Están todo el tiempo defendiéndose y no saliendo a hacer propuestas. Es la mirada mediocre que sobre los asuntos fundamentales del desarrollo de la comunidad, de la sociedad, en general de la cultura, tienen nuestros dirigentes, o los dirigentes que hemos tenido hasta ahora en los últimos años. Lo que es la educación integral no se entiende. Por ejemplo, aquí fácilmente ellos entienden que la educación gira alrededor de un megacolegio. Entonces, hacer un megacolegio ya es el gran aporte a la educación. Eso es una infraestructura necesaria, ¿no? Pero no absolutamente suficiente, ¿no? Desde ningún punto de vista. Entonces, aquel concepto de la educación como motor de la transformación social no existe, ¿no? Aquí creen que construir, pegar ladrillos para hacer un colegio, ahí ya saldaron su deuda con la educación. Inclusive dentro del mismo círculo virtuoso. No, pero no fue totalmente involuntaria. Fue tendenciosa. No. Los tendenciosos son ustedes. Los tendenciosos son ustedes. Bueno. Inclusive los CDI, ¿no? Muchas veces ya algunos tienen problemas de funcionamiento porque creen que van a hacer un coco de ladrillo y cemento para decir estamos atendiendo tantos niños. Todo aquel concepto de la educación como transversal a todo nuestro desarrollo, ese concepto de integral y que consideren no solamente lo humano, lo físico, sino también los valores ambientales, los valores culturales. Ellos no conciben eso, no lo entienden realmente. Y perdónenme, esto no es petulancia, no es que yo lo entienda, yo no lo digo frente al conocimiento que uno tenga, el frente al conocimiento ya consignado en muchas partes del mundo donde la educación ha sido fundamental. Y volvemos a lo que decía Gustavo ahora, no hay que ir muy lejos. No hay que ir a las ciudades de Francia o de Alemania o del norte de Europa. Aquí mismo, en el mismo Medellín, a pocos kilómetros de acá, se viene trabajando en un modelo de educación todavía con muchas deficiencias, con muchas falencias, pero es un camino que se ha iniciado utilizando la educación integral, concebida como realmente todo aquello que desarrolle la persona y los valores que debe reconocer la persona dentro de la comunidad y dentro del planeta como un motor de cambio fundamentalmente y de cambio y de transformación. Es que ahora que usted mencionaba los megacolegios, que claro, la infraestructura es importante, pero aquí tenemos un ejemplo patético e ilustrativo. El Colegio José Antonio Galán, del sector de Tribunas, que es, según calificaciones, uno de los mejores colegios públicos de las mejores del país. Del país, sí, señor. Ahorita que aparte de varias demoras, en diciembre del año pasado entregaron la estructura de cemento. Y no hay Pero por dónde escuchen entrar. esta perla, no, estas perlas. Esa es una de ellas. Lo entregaron o lo recibieron también quienes lo encargaban sin, escuchen pues, biblioteca. Megacolegio, sin biblioteca. Sin internet en el siglo XXI. Y sumo y sigo.
sin laboratorio. Cuando estaba más cercano, más abajo, en los chicos tenían que ir, que además de manera pues que generosa la gente del Liceo Francés les prestaba los laboratorios para hacer allí sus prácticas, pero esos tres elementos claves, biblioteca, laboratorio e internet, hoy, pero no contentos con eso, lo entregaron sin vía de acceso, y en este momento hay gente de la zona muy interesada en hacer el gran negocio de su vida, vendiéndole a la administración municipal a precio de oro los terrenos para las vías de acceso. Y eso que estamos hablando de líderes comunitarios. Porque es que, perdóname, se sueñan los aspirantes a gobernantes con contratos. No es inclusive ni con colegios, con vías, ni nada, no con el contrato que hay que hacer para hacer el colegio y hacer la vía. Eso es realmente lo importante para el funcionario nuestro. Doctor, ¿el sistema de los círculos virtuosos puede seguir funcionando bien o nos va a pasar lo mismo que cuando ustedes hicieron el proyecto del sesquicentenario? No, ¿lo van a matar? No, Andrés, tiene que seguir funcionando bien, y para eso es que es muy simpático expresiones como las que toca decir, sobre todo puestas en la mayoría de la gente, el pesimismo que hay, eso no va a funcionar, eso va a suceder lo mismo, tal persona no puede ser alcalde porque no tiene, para eso se necesita un montón de plata, para recoger firmas se necesitan miles y millones de pesos. Entonces aquí se califica la persona, las posibilidades de la persona es que si tiene plata si tiene plata para lograr eso. Entonces lo mismo sucede un poco con los círculos virtuosos, ¿no? Eso tiene que seguir, y la presión de la gente, aquí tenemos que tomar conciencia de que es que las cosas de la comunidad las tenemos que defender en la comunidad, en la sociedad, y tomar conciencia de que los mediocres seguirán manejando esto siempre y cuando los deje la gente. Y no es la fortaleza de los funcionarios y de los gobernantes únicamente está radicada en que es que tienen muchos votos y tienen muchos líderes comprados y son muy ricos y supermillonarios los diferentes actores de esa política. Claro, son muy ricos, son inmensamente ricos, tienen cantidad de votos ligados a personas y a líderes que los compran con favores, con prebendas y con tratamientos especiales, ¿no? Eso es verdad, pero eso es lo que tiene en un momento determinado que derrotar y que vencer una comunidad. A esas cosas como los círculos virtuosos, lo que hay que hacerle seguimiento, como vigías, entidades que se dediquen al seguimiento y al control, no solamente constituidas como en el caso de la antigua Risaralda Ética, que ahora se llama Vigías Cívico, sino las veedurías y etcétera, para que eso sea realidad, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, si no se le hace seguimiento a las cuestiones, si no se cuestionan permanentemente y no hay una monitoría de todo lo que es de todos, de lo que es la sociedad? Pues claro, esto va a quedar en manos de los distractores que están buscando fundamentalmente su beneficio personal por encima del beneficio de todos. Si nos manejan mediocres, somos mediocres, entonces todos que no somos capaces de cambiarlos, ¿o qué? Claro, es que hay una gran convivencia y hay una gran apatía que es cómplice realmente también de lo que sucede. Aquí esos procesos de buscar culpables a mí siempre me parecen un poco inoficiosos, porque primero compran los fallos, ya vemos cómo son las cortes, compran los fallos, si los castigan, compran la absolución después, las reposiciones, etcétera, y por lo tanto así no vamos a ninguna parte, ¿cierto? Hay que vincularse realmente. Doctor Gustavo, un tema un poquito más agradable. Nos llega un datico de Pereira, ¿cómo vamos? Que dice que en 2014 el 80% de los encuestados dicen que Pereira es un buen vividero. ¿Qué hace tan especial esta ciudad? Con tantos problemas. Yo creo que tenemos muchas ventajas. Primero, pues una respuesta que yo detesto pues es también la calidez de la gente, ¿no? Y realmente nuestro capital humano es muy bueno, muy maltratado y con muy pocas posibilidades de ser feliz, pero indiscutiblemente es importante. Y hay otras cosas importantes, ¿no? Ese sentido libertario que nos caracteriza, o que nos ha caracterizado hoy es muy discutible desde muchos puntos de vista también. Nuestra ubicación, nuestra localización, ¿no? El hecho de que muchas cosas estén por hacer, no sé, ¿no? Yo creo que
es un buen vividero, pues así lo opina la gente, por muchos motivos, quizás, no sé, no lo sé. Usted entró en territorio minado antes de la intervención de Hans, porque entró de plano en el actual escenario de la campaña electoral y de las expectativas que existen, y uno es lo que encuentra como el mundo de la política ya se volvió una cuestión de imagen. Eso lo diseñan en oficinas de publicidad y mercadeo, y en esa medida está basado en frases que si uno se pone a hacer una antología, lo que encuentra es lo rimbombante al borde del vacío. Entonces, dentro de lo reiterado es el cambio. Uno dice, cambio es simplemente ser más joven, aunque se forme parte de la misma estructura clientelista de cuotas, de compromisos relacionados con contratos y con cargos públicos. O sea, basta con ser joven para hablar de cambio, pero es que en el otro frente usted se encuentra gente que quiere repetir y repetir y repetir, y eso lo lleva a uno a pensar que el botín es muy apetecible para que haya personas que quieran repetir una y otra vez la llegada a una administración. Y en ese punto medio está un recorrido ya del país en cuanto a la búsqueda de alternativas, de propuestas ciudadanas o cívicas o independientes, o como se las quiera llamar. Bogotá vivió durante varios lustros una experiencia muy interesante que empezó con Jaime Castro hasta que llegó la plaga de los Moreno Díaz y acabó con todo eso que se venía haciendo en Bogotá. Medellín, con muchas cosas cuestionables pero muchas también valiosas, vivió también un recorrido supremamente interesante. Cali y Barranquilla, y uno conjetura, sin ser un experto en análisis mercadeo político y cosas de esas, que eso se debe a que en esas ciudades existe un sector de la sociedad educado, es decir, con unos elementos de juicio, con unos criterios que le permiten discernir y tener un criterio a la hora de pesar por quién se vota, a quién se escoge. ¿Será que nosotros ya tenemos ese recorrido, ese patrimonio? Porque eso es un patrimonio que se construye desde la educación, es decir, conciencias autónomas, críticas, reflexivas, capaces de tomar distancia de los acontecimientos. ¿Será que nosotros ya hemos educado a un sector de la población que tenga al menos esa capacidad? Pues ojalá sea así, y así debería ser, porque si no nos lleva el diablo, como se dice popularmente. Nunca es tarde para iniciar esos procesos. Hace mucho tiempo lo inició Bogotá, luego lo hizo Medellín, lo hizo Barranquilla hace poco, lo hizo Manizales, aquí al lado de nosotros, hace un buen tiempo, en que se derrotaron esas maquinarias mediocres y politiqueras, ¿no? que no son nada positivas. Pero yo le quiero hacer una reflexión sobre lo que mi tocallito habla sobre la edad, etcétera. Yo creo que la juventud es un muy buen activo para luchar por mejorar las cosas, pero yo estoy convencido, y no es ningún interés ya por el momento por la edad que tengo, si se quiere ser más cruel, es que aquella idea del relevo generacional, eso no tiene sentido. No es el relevo generacional, porque una sociedad está compuesta por diversas generaciones, y eso sería decir que se va a negar entonces una parte de la sociedad muy importante. Yo creo que es el trabajo intergeneracional lo que una comunidad reclama, donde los jóvenes, los maduros, los más antiguos, con su fuerza, con su energía, con sus mayores conocimientos en un caso, con su experiencia, con su sabiduría en otro, tienen que formar un gran equipo para enfrentar los retos que esa sociedad tenga. Es el trabajo intergeneracional, donde no solamente obviamente la juventud es el activo importante, es la juventud, es la experiencia, es el estudio, es la sabiduría, es la responsabilidad, son las condiciones humanas que se forman en un proceso de vida, etcétera.
Entonces no se puede descalificar ni a los jóvenes por jóvenes, ni a los mayores por mayores, sino que lo que necesitamos es un trabajo intergeneracional entre las diversas generaciones que se complementen, se auxilien mutuamente y se comprometan mutuamente en trabajar juntos, donde cada uno tiene su rol y donde cada uno aporta, obviamente, según su estado en ese momento. ¿Usted ve hoy, a esta altura del camino, opción de una propuesta política para la ciudad y la región por fuera de la clientela? Yo creo que sí, porque es que vea que primero están ustedes tres aquí escuchándome, que no son recién llegados a los problemas de la ciudad. Yo les preguntaría a ustedes qué opinan, ¿no? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la ciudad? Y cantidad de oyentes que nos están oyendo, yo les pregunto qué opinan ustedes de cómo está la ciudad, cómo está la movilidad, con un sistema de movilidad incompleto, con un sistema de movilidad lleno de problemas y de aspectos oscuros y negros, casi rayados en la corrupción. Cómo está el medio ambiente entre nosotros, cómo está la seguridad, cómo está la educación en las escuelas donde cada uno de ustedes mandan los hijos y los colegios donde cada uno envían los hijos, cómo está la salud, cada que va a tratar de conseguir alivio a sus dolencias, cómo lo tratan, cómo está en general la ciudad, ¿no? Si eso no constituye entonces una causa, y si eso no constituye el Estado como están las cosas, no constituye una oportunidad de cambio y de un relevo de esas maneras de hacer las cosas, entonces ¿cuándo vamos a esperar? Ya cuando esto se acabe tiene que venir son los organismos de la Cruz Roja y de Auxilio Nacional a salvarnos. Es mejor que nos salven ahora opciones políticas nuevas y no que nos recojan pues con bulldozer las ruinas de esto. Pero ¿cómo vincular a jóvenes a este tipo de procesos cuando muchos no creen en la política y muchos otros terminan la universidad, de los pocos que alcanzan a graduarse, y terminan laborando en otras partes del país porque la ciudad no creen en su potencial laboral en la ciudad? Los expulsados. Claro, Hans, la falta de fe y la desconfianza son uno de nuestros problemas, como la desnutrición, la inseguridad también. Eso hay que atacarlo. Y eso no lo hacemos sino con una gran decisión de recobrar la confianza. Y no se recobra la confianza si están los mismos en los cuales uno se desconfía, ¿no? De los cuales uno desconfía, y no gratuitamente, y no por las acciones tan horribles que han hecho en el pasado, por el enriquecimiento personal que han tenido, por la mediocridad con que han manejado las cosas, por la deficiencia que han demostrado frente a los grandes problemas. Por lo tanto, ese es un problema de confianza. ¿Cómo se reconstruye confianza? Ese es un proceso muy complicado, donde la educación es muy importante, donde el ejemplo, la transparencia, las normas para gobernar claras y con seguimientos, etcétera, y con participación de la comunidad es bien importante que se den. Una de las cosas que hay que recobrar es la confianza. Porque es que los jóvenes no creen, pues, pero claro, pero ¿cómo van a creer? ¿Cierto? ¿Cómo van a creer cuando en el país aparece que el presidente de la Corte Constitucional y los grandes jueces hacen las cosas que hacen? Cuando las grandes instituciones financieras hacen lo que hacen, cuando los mismos ejemplos que tienen de sus profesores, de sus rectores, de sus alcaldes, de sus secretarios, ven las cosas que hacen. Y ven que en una alcaldía de una persona lo único que progresa es el bolsillo de él, ¿no? Y su familia y sus hijos comienzan a andar en carros más y comienzan a adquirir bienes y todas esas cosas. La gente se desencanta con eso, pero la confianza hay que recuperarla. Una de las cosas más importantes, ustedes no me han preguntado, por ejemplo, del momento que va a empezar a vivir Colombia por primera vez en toda su historia, es un post. Estábamos dejándolo para el final, lo anunciábamos porque usted estuvo en Cuba en condición de cónsul en medio de una atmósfera, si no igual, sí parecida. No, de total, viviendo en este momento. De total desconfianza para la dirigencia colombiana, no solamente del sector público o privado. Un dirigente cubano era un guerrillero y era un hombre con una pistola al lado, bregando a ver cuándo él se volteaba para pegarle un tiro al cubano, ¿no? Y eso se recuperó la confianza hasta tal punto que nuestro futuro en el posconflicto depende de la gran ayuda que la estructura de gobierno cubana le está dando
al proyecto. Y por lo tanto, una de las cosas fundamentales del posconflicto es la necesidad de recuperar valores de confianza entre la gente, ¿no? Con posconflicto, con esta desconfianza que se tiene. Aquí los argumentos para atacar la valorización peligrosamente que atentan contra el futuro de la ciudad a veces es no, es que esas obras no las van a terminar, se van a robar la plata, van a costar mucho más. La desconfianza inmediatamente, se van a robar las cosas, porque como en el futuro, en el pasado ha sucedido. Bueno, entonces, a ver un poco hablando lo del posconflicto, lo de los acuerdos de paz. Esa acción es absolutamente necesaria en el país. Nosotros vivimos, es que la generación mía y la de ustedes, la de Andresito y Hans, Gustavo está ahí como entre los dos, ¿no? Un poquito. No, es de la misma acá. No, él es, sí. Él por la juventud es menor, él por su manera de pensar es menor que todos nosotros, ¿no? Bueno, pero, y que todos ustedes. Es absolutamente necesario. Aquí llevamos mucho tiempo echándole la culpa de todo a la guerrilla, ¿no? Una bomba, la guerrilla. No se puede el desarrollo económico, no hay tanto empleo, porque es que la inseguridad causada por la guerrilla, ¿no? Vamos, entonces sí, y así, y aún niegan dizque el conflicto, cuando le echan la culpa a todos. Los culpables de todo son unos señores. Y cuando se habla de conversaciones con ellos, no es que aquí no hay conflicto, aquí lo que les van a entregar es el país. ¿Cómo no va a haber conflicto? Dice que son los culpables pues de todo, son los culpables de la inseguridad, de la mala salud, del mal, de todo. Bueno, entonces es absolutamente necesario solucionar ese problema para dedicarnos entonces a las verdaderas causas de nuestro malestar, ¿no? Que es la falta de educación, la falta de oportunidades para la salud, la falta de empleos decentes, la justicia, la equidad, la igualdad, todas estas cosas. Y en el posconflicto será una gran oportunidad que tiene el país, no para que los mismos se arrepientan y se den golpes de pecho diciendo que han pecado y que han matado y que han desaparecido gente y que han hecho falsos positivos, etcétera, etcétera, sino para que la sociedad reflexione muy bien sobre las responsabilidades que tenemos cada uno. La importancia del posconflicto es enorme, sería tema a lo mejor, y ustedes lo pueden hacer con mayores expertos en el futuro, pero es absolutamente necesario. El proceso de La Habana fue muy interesante. Cuando yo llego allí en el 91, no, nosotros llegábamos, la delegación diplomática llegaba y de la embajada y del ministerio nos decían más o menos, ojo con los micrófonos, ojo con las grabaciones, con las cámaras que les están poniendo, absoluta desconfianza sobre todo, ¿no? Y eso en base al diálogo, en base al reconocimiento y al respeto mutuo, se llegó a establecer un sistema de confianza. Y yo tuve la fortuna de haberme tocado ese proceso. Yo no lo hice, eso lo hizo el presidente Gaviria, eso lo hizo su ministra, la doctora Noemí, eso lo hizo el presidente Castro, eso lo hizo el Comité Central del Partido Comunista. Eso fue un gran trabajo, indiscutiblemente convencidos de que había que cambiar ese estado, donde esa situación, donde cada que se hablaba con uno de ellos era mirándole a ver si en el bolsillo tenía una grabadora, o en otros casos a ver si la persona que llegaba ya no iba a salir cargada de ron, sino de armas, de granadas, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, el restablecimiento de la confianza es fundamental, es un elemento del conflicto y no es un elemento del posconflicto y no es un elemento solo nacional. Vean, yo les dejo una reflexión. Si las estructuras locales no cambian, si las estructuras locales no se modifican, ¿creen ustedes que el posconflicto sería exitoso y que el proceso de paz sería exitoso donde siga la corrupción local y la mediocridad local y la ineficiencia local? El posconflicto necesita, además de políticas de justicia, de perdón, de olvido y de todo, transformar verdaderamente las estructuras locales desde todo punto de vista, para que la gente crea realmente que que hay oportunidad de crear una nueva sociedad. Y eso de lo local quiere decir la vereda, el corregimiento, el barrio, la cuadra, la no solamente lo urbano. Esquina. Claro, cierto. Entonces ahí es donde la reflexión ya final de nuestro invitado de hoy, el exalcalde Gustavo Orozco Restrepo, adquiere su dimensión. Y él mencionó una palabra fundamental, no solo en este proceso de paz, sino el suyo con el vecino, con la confianza. O sea, si no hay confianza,
es imposible restablecer lazos, y eso es lo que tenemos que empezar a recomponer, yo insisto, en todos los frentes, desde las relaciones en la cuadra, porque es que es el asunto, las relaciones en el colegio, las relaciones con la compra, ¿cierto? Si es que el otro no me está tumbando, esa es la tarea que nos espera a todos los que creemos y a los que tenemos confianza en este proceso de paz, no para alcanzar un país idílico, porque es que, o sea, el conflicto es inherente a los seres humanos. Punto de partida para ese país idílico de pronto, claro, o para nuestras utopías. De manera que con esa reflexión, la necesidad imperativa de la confianza como parte de la construcción de nuevas propuestas políticas, y por ese camino de territorios para la paz y la convivencia, terminamos hoy nuestro diálogo con el invitado. Gustavo, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Juntos pero no Revueltos. Muchas gracias, Andrés, Gustavo, Hans, por esta oportunidad. Pero yo sí, antes de despedirme, quería hacerle una preguntita adicional. Nos quedamos en la ciudad con el ¿es mejor malo conocido? ¿Cómo derrotar esa indiferencia? No. Los malos deben desaparecer de la escena, pero bueno, no desaparecer violentamente, desplazarse, que se vayan o reinsertarse a la sociedad buena. O que se reinserten a la sociedad, pero hay que transformar esto, y se transforma con nuevas, no tanto con nuevas personas como con nuevas prácticas, con nuevos ideales, con nuevos valores. Y la gente ya contaminada de los valores simplemente del enriquecimiento personal y de la satisfacción de lo personal y de lo familiar por encima de lo social, no es indeseable. Doctor Gustavo Orozco Restrepo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Juntos pero no Revueltos, el programa habitual que hacemos los viernes aquí en Noticias Ecos 1360 Radio. A todos ustedes, amables oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos. El lunes a las 6 en punto de la mañana regresamos con más noticias. Quédese en nuestro dial 1360M o a través de www.ecos1360.com. Que tengan un feliz fin de semana.